En este apartado vamos a aprender diseño web responsive. Responsive del inglés significa adaptativo, flexible, adaptable. Es decir, es un diseño que se ajusta al tamaño de ventana del navegador. Así, si el tamaño de ventana del navegador son 320 píxeles, como en el iPhone 4, nuestra web se va a ver con un ancho de 320 píxeles. En cambio, si estamos en un monitor grande, que pongamos 24 pulgadas y tenemos el navegador abierto a una resolución de 1400 píxeles, esa web se va a ver a esa resolución. Es eso exactamente en lo que consiste el diseño web responsive. Vamos a ver ahora cómo ha evolucionado la web y cómo hemos llegado ya al concepto de la web 3.0. La web 3.0 es aquella que además de ser social es semántica y además se ajusta a los diferentes dispositivos que utiliza el usuario. La web 3.0 tiene en cuenta al usuario final para ofrecerle en todo momento el mejor servicio. Así, si bien la tecnología móvil no hace más que cambiar, hay algunas cosas de las que podemos estar seguros. Entre ellas es que a partir de ahora todos los teléfonos móviles llevarán integrado un navegador web. Es decir, todos los teléfonos móviles que se construyan a partir de ahora van a ser smartphones. Van a ser teléfonos inteligentes que llevarán la posibilidad de navegar por Internet. En sí, hoy en día, la mayoría de tarifas móviles ya incluyen integrado Internet. Un punto que demuestran las estadísticas de WorldStats es que pronto, y hablamos del 2015, pronto habrá más personas navegando con un dispositivo móvil que con un ordenador. Por otro lado, con esta salida de dispositivos móviles de diferentes empresas, diferentes tamaños, diferentes resoluciones, diferentes características, hay decenas, por no decir cientos, de navegadores web móvil. Así que cuando pienses que ya los conoces todos y sabes cómo programarlos todos, seguro que aparecerá otro. Ya lo verás. Hasta el diseño web responsive había un estándar que era el diseño basado en 960 píxeles. Incluso hubo un grid muy famoso que era el 960 GS. ¿Qué sucedió? Que empezaron a salir las pantallas más grandes y el estándar de 960 píxeles empezó un poco a desaparecer. Pero ya cuando aparecieron los móviles, con esto ya el estándar 960 fue decirle adiós, buenos días. Así, de hoy en adelante, las resoluciones de las pantallas con las que naveguen los usuarios serán más variadas que animales en un zoológico. Prepárate a crear una web que sirva para todos los dispositivos móviles y desktop. Esto quizá de entrada te asuste, pero verás que el diseño web responsive, bien aplicado, va a ser más sencillo que diseñar 50.000 diseños para 50.000 dispositivos. Hasta hace relativamente poco, podíamos diseñar un sitio web en base a este grid de 960 píxeles, esperando que la experiencia del usuario fuera más o menos similar para todos. Cuando ya llegó el CSS3, que hace el CSS3 que el CSS sea un poco más óptimo, la cosa empezó a cambiar, así como cuando llegaron las pantallas de mayor resolución. El panorama actual es un sinfín de resoluciones de pantalla, cientos de navegadores web y conexiones a Internet de lo más variopintas. Con la llegada del iPhone se masificó el uso de smartphones y Android ya hizo despegar la pólvora. Todo esto hace que tengamos que tener en cuenta muchos factores a la hora de diseñar un sitio web optimizado para todos los dispositivos que hay hoy en día en el mercado. Así tendremos que tener en cuenta cosas como las diferencias de navegador, la velocidad de conexión, porque no va a ser lo mismo un usuario que esté en casa con fibra óptica a una conexión de 100 megas que un usuario que navegue con 3G, y
cosas como el tamaño de pantalla, la resolución de pantalla o bien la resolución de ventana, como veremos después. Antes de que tires la toalla y te plantees un cambio de profesión o directamente no dedicarte a esto, decirte que gracias al diseño web responsive o adaptativo, la cosa es mucho más fácil de lo que a primera vista pueda parecer. Así, un sitio web que sea responsive funcionará bien en cualquier tipo de tamaño de ventana, siempre y cuando esté bien programado. Veremos que haremos como una especie de saltos en que programaremos para unos tamaños en concreto y en esos saltos es como que cambiaremos de diseño. Pero bueno, no nos adelantemos, esto lo veremos. Lo que quiero decir es que aunque parece un poco todo muy complejo y muy complicado, sí que es verdad que el diseño web responsive es un poco más difícil que lo que era el diseño web tradicional, pero no es tan complejo como en estos momentos pueda parecer. Lo que sí que va a suceder es que vamos a encontrarnos con usuarios con dispositivos de la última tecnología y personas que naveguen con dispositivos más antiguos y menos actualizados. Esto va a dar pie a que, a diferencia de anteriormente, la misma web se vea de maneras distintas en diferentes dispositivos. Y cuando digo distintas me refiero a cambios sutiles. Quiere decir que quizá en un sitio voy a ver una sombra, un gradiente, un redondeado y en otro dispositivo no lo vea. Esto es lo que se conoce como mejora progresiva o progressive enhancement. ¿Qué significa? Que cuanto mayores sean las prestaciones del navegador y del dispositivo, mejor será la experiencia de usuario. Es decir, alguien que navegue con la última tecnología verá los gradientes, verá las sombras, verá los redondeados. En cambio, una persona que navegue con un Internet Explorer 8, pues no va a ver todas estas cosas porque el navegador no lo soporta, pero no por eso va a tener una mala experiencia de usuario. Simplemente no va a ser tan óptima como el que tenga la última tecnología. De esta manera, a diferencia de cómo se diseñaba anteriormente, premiamos el uso de la tecnología más moderna sin perjudicar a la persona que va con la tecnología más antigua. Anteriormente no se diseñaba así. Se pensaba en el usuario, en el navegador, digamos así, menos avanzado y todo el diseño se basaba en ese navegador. En esos momentos esto ha cambiado. Así que espero que estéis llenos de energía para empezar ya con el diseño web responsive. Veamos ahora qué es el diseño web responsive o adaptativo. Fíjate que utilizo ambos conceptos de manera sinónima. En algún momento verás que hablo de diseño web responsive y en otros que hablo de diseño web adaptativo. El diseño web responsive está pensado para adaptar la página web a lo que sería el entorno del usuario, esto es, el dispositivo o navegador que esté utilizando. El concepto de Responsive Web Design apareció por primera vez en mayo del 2010 en un escrito que escribió Ethan Marcotte en la prestigiosa revista online llamada Alistapart. En este artículo él hizo varias observaciones y llegó a la conclusión que el diseño web se basa en 3 técnicas. Así, según Ethan Marcotte, el diseño web responsive o responsive design se basa en esas 3 reglas. Por un lado están lo que se llaman media queries de CSS3. Básicamente lo que son los media queries de CSS3 son unas reglas de CSS que va a decir que para diferentes funciones utilice unas características o bien otras. Pongamos un ejemplo claro. Yo con un media query de CSS3 le voy a poder decir que si la pantalla es menor de 480 píxeles o el ancho del navegador es menor de 480 píxeles, que en ese caso el color de fondo sea de color azul. Y si en cambio el ancho es de más de 480 píxeles, que el color de fondo sea de color verde. Eso no sería responsive, pero sería un media query de CSS3. Otro ejemplo que sí que implicaría responsive sería decirle que si el ancho de pantalla es de 480 píxeles, que mi contenedor ocupe el 100% de la pantalla, y si en cambio
el ancho es superior a 480 píxeles, que el contenedor me ocupe solo un 40% de la pantalla. Todo esto no te preocupes porque lo veremos en el apartado de Media Queries y CSS3, es solo para que tengas una idea a lo que nos estamos aquí refiriendo. En el caso que he puesto aquí arriba, teóricamente es porque no todos los diseños web responsive cumplen las tres reglas. La primera se cumple siempre. Sin Media Queries y CSS3 no tenemos un diseño web responsive. Son imprescindibles. Pero la segunda regla no la vas a ver en todos los diseños web que se hacen llamar a sí mismos responsive. Según Ethan Marcotte, todos los diseños web deben ser líquidos. Es decir, que en lugar de dar las medidas en píxeles, las daríamos en porcentajes, de modo que el diseño se adapte de manera fluida al ancho de pantalla en todo momento. Pero muchos sitios web no están construidos de esta manera. Se adaptan a los dispositivos móviles, pero lo que hacen son saltos. Es decir, hasta 480 píxeles es un diseño fijo. De 480 píxeles a 768 píxeles es otro diseño fijo. De 768 píxeles a 1024 píxeles, otro diseño web fijo, y así sucesivamente. En cambio, cuando es fluido, no es un diseño fijo, sino que el contenedor se va adaptando. También lo veremos en el apartado de diseño web líquido, pero para que te hagas un poco la idea. Así que hay muchos frameworks, como por ejemplo Skeleton, que lo que utilizan es diseño web responsive, pero que son fijos, no son líquidos. Y finalmente, para que un diseño web se pueda llamar responsive, según Ethan Marcotte, las imágenes han de ser líquidas o fluidas. En este caso, el tamaño de la imagen también se va a ir ajustando según sea el ancho del navegador a fin de adaptarlas al dispositivo en cuestión. Por ejemplo, mi logo puede ser un tamaño más grande cuando estamos en un desktop, pero en un iPhone no puede ocupar tanto tamaño porque me ocuparía toda la pantalla. Entonces lo que hago es que mi logo sea una imagen líquida. Algo que deberemos tener en cuenta cuando estamos trabajando en diseño web responsive es pensar en el tamaño, es decir, en el peso de la imagen. O sea, tamaño no me refiero a si hace 1000 píxeles de ancho o hace 20 píxeles. Me refiero a su peso en megas o kilovatios. Aquí es importante pensar que la imagen que vamos a descargar de entrada va a ser la misma para todos los dispositivos. Voy a descargar la misma imagen si estoy en mi iPhone con 3G, incluso con una conexión pésima de GPRS, que si estoy con mi ordenador de sobremesa con una conexión de fibra óptica. Así vemos que cuando estamos en diseño web responsive, al tener que tener en cuenta los dispositivos móviles, va a ser muy importante pensar en optimizar la web cara a estos dispositivos, de modo que el rendimiento sea lo mejor posible. Tenemos aquí el ejemplo de un sitio web responsive. En este caso, vemos el primer ejemplo, lo que veríamos desde un dispositivo móvil como un smartphone. El segundo caso está pensado para una tableta tipo iPad y el tercero sería para un desktop. Fíjate en cómo cambia la disposición de los elementos en función del ancho de ventana que tenemos. Como por ejemplo en el primer caso el icono aparece uno solo, en el segundo caso aparecen bastante juntos y en el tercer caso hay más separación entre los tres iconos. También el menú superior se reduce a un desplegable en el caso de que estemos en un dispositivo móvil tipo un iPhone o cualquier otro smartphone. Así, cuando creemos un sitio web responsive, solo vamos a utilizar un documento HTML y un documento CSS para el mismo diseño de las diferentes vistas. En el ejemplo concreto, solo tenemos una página HTML que define los elementos y un archivo CSS que define los elementos en la visión estándar y después con los media queries de CSS3 va a decir en cada caso cómo se distribuyen los elementos. Con esto pasamos a ver ya los media queries de CSS3.